y así lo declaró en respuesta a una pregunta del tribunal. Oliver de Boot fue uno de los dos marineros que abordaron el Mary Celeste desde el de Gracia. En un bote se acercaron al Mary Celeste, subieron, hicieron una inspección que la cuenta efectivamente en su declaración en la corte, cuenta cuál fue la inspección, cómo se encontró el barco, el estado en el que se encontró, y se encontró, una de las cosas que se encontró la barra de sondeo, se la encontró en la cubierta del barco, como si se hubiera utilizado para medir el nivel del agua en la sentina. El nivel de agua, la sentina es la parte de abajo del barco donde va entrando algunas veces agua, ¿no? Entonces siempre se mantiene en un nivel razonable. Cuando hay un nivel muy alto de agua, pues la cosa es grave, ¿no? Este hombre pues, se la encontró la barra haciendo su inspección y probó. Cuando él probó, pues estaba a 1 metro el agua, era algo razonable, ¿no? En su declaración hace muchas aclaraciones, ¿no? Luego con los años y con las versiones que se han ido escribiendo de la historia, pues se han hecho muchas exageraciones que son falsas, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha contado que el estado de la nave era impecable, aunque se la encontró allí nuevecita, es mentira. La nave estaba deteriorada, el velamón estaba roto, los aparejos también dañados, era evidente que había sufrido un temporal, lo cual también es normal en el Atlántico. También se cuenta, otro cuento, de las tazas de té humeante en la cocina. Falso, las tazas no estaban humeantes ni nada de eso. Y otra falsedad que se cuenta, pues que el bote de salvavidas estaba ahí. Donde había ido la gente del barco, porque el bote de salvavidas estaba allí, es falso. El bote de salvavidas no estaba allí y estaban colgando las cuerdas por donde se cuelga el bote para botar, ¿no? en el mar, ¿no? Estas son algunas de las historias que se cuentan, ¿no? que se han tergiversado, ¿no? La versión. Antes de partir desde Nueva York hacia Europa, con aquella carga de alcohol industrial cotizada en $37.000, la nave había sido tasada en $16.000 y asegurada en $14.000, mediante la suscripción de 4 pólizas, con las compañías Mercantile Mutual por valor de $2.500, la Oriental Mutual por $4.000, la Main Joyce por $6.000 y la New England de Boston por $1.500. Fue liberada por la Corte del Vicealmirantazgo en Gibraltar el 28 de febrero de 1873, antes de que concluyera la investigación todavía continuaba. Pero claro, el barco tenía un cargamento y él tenía que cumplir con su destino, ¿no? con entregar la carga. Entonces, y fue trasladado a Génova con otro capitán, un tal George William Rashford, que llegó a Génova el 10 de marzo. ¿no? Comento un poco ahora cuál fue, digamos, la trayectoria del Mary Celeste después de este suceso, ¿no? Famoso, ¿no? La firma Winchester & Company decidió poner en venta el Mary Celeste en cuanto recalara en Nueva York, y así lo hizo, aunque no le resultó nada fácil de hacerse de él. Se había hecho merecedor de una pésima reputación, y después de la tragedia de las Azores no había ya nadie entre la supersticiosa gente de la mar de toda la costa este del país, desde Nueva Escocia a Florida, que no llegara a pensar que en efecto, tal y como se sospechaba, el Malfario perseguía a esa nave. Antes de dejar de ser su propietario principal, Winchester todavía hubo de enviar al Caribe al mando de un tal John Q. Pratt, originario también del condado de Plymouth, como otros muchos marineros, y no fue hasta 1874 que no logró venderla a otra firma, Cartwright & Harrison, con un balance de pérdidas de más de $8.000. Cartwright incorporó el barco recién adquirido al servicio de su compañía de las Indias Occidentales, para la que navegó primero a Montevideo, Uruguay, y más tarde a Isla Mauricio, en el Océano Índico, al este de Madagascar.
realizó este viaje cargado con un lote de caballos y solo unos pocos llegaron vivos a su destino, lo que junto al posterior fallecimiento de su capitán terminó por convencer a los dueños de la nueva empresa poseedora de su titularidad de que no iban mal encaminados los que creían en la supuesta maldición que se cebaba con la suerte del Maíz Celeste. Edgar M. Capsule, que era quien lo mandaba en aquella travesía, el nombre del capitán, buscó cargas para no volver a América de vacío. Era muy normal cuando se hacía un viaje, bueno, y hoy también, ¿no? Cuando los barcos mercantes hacen un viaje a un puerto y llevan una carga, lo normal a la compañía procura es que en la vuelta lleven otra carga para que el viaje sea rentable, ¿no? Y entonces este capitán pues, buscó otra carga para volver a América con el Maíz Celeste y la llevó en Calcuta, desde donde emprendió el regreso, pero pereció el hombre de una enfermedad en la isla de Santa Elena, la misma en la que murió el fundador de la dinastía de los Bonaparte, Napoleón, lugar en el que se vio forzado a hacer escala para solicitar ayuda médica, porque estaba enfermo. Ya no cabía la menor duda, la fatalidad acechaba a aquel bergantín tristemente célebre, a todos los que lo tripularan y a los armadores que trataran de sacarle rédito. Carver lo vendió en 1880 tras perder unos $5.000 a un empresario llamado Wesley Gould y respiró por fin tranquilo, ¿no? El Maíz Celeste acabó sus días el 3 de enero de 1885 en agua de la costa de Haití, a donde navegó procedente de Boston a las órdenes de un tal Parker. Encalló en una escollera hacia la que se supone fue dirigido deliberadamente por su tripulación para culminar un plan de estafa a la compañía que había tenido el valor de asegurarlo, y allí se hundió para los restos. En el año 2000 o 2002, por ahí, no recuerdo tanto, en 2005, se hizo una expedición, los americanos hicieron una expedición a esta zona y encontraron los restos del Maíz Celeste allí todavía hundido, ¿no? Y cerca de Haití. Yo tenía previsto ahora poneros un pequeño montajito así con algunas fotos que he sacado y documentos de estos bueno, está la portada del libro. Que lo veis, ¿no? A todo el mundo le gusta. Este es el capitán Benjamin Spoiler, el del Maíz Celeste. Este es el retrato del capitán en su juventud, era toda la familia, era familia de marineros, desde el abuelo. Esta es la esposa, y el hijo mayor. Tenían dos hijos, el hijo mayor que no viajó a Europa, afortunadamente para él. Esta es la niña pequeña que desapareció, ¿no? También en el viaje, ¿no? Este es Albert Richard, ¿no? Este era el primer oficial del Maíz Celeste. Este era el de Grimond Howe, este era el capitán del Dei Gracia, el barco que se topó con el Maíz Celeste en alta mar cerca de las Azores y su tripulación pues lo trajo aquí a Gibraltar. Este es Oliver de Bois. Este hombre, bueno, comentaba la declaración que hizo él ahora y que con mucho sentido común pues dijo que lo normal es que, claro, el barco hubiera sido abandonado. Esta es la casa de la familia Viz, que en Merio. Merio es una localidad Este es una pintura del Dei Gracia realizado en el puerto de Messina, en 1873. Esto es un documento de compañía de seguro, que veis abajo, ¿no? de Dei Gracia. Este es un cuadro del Maíz Celeste. Este es otro también documento del seguro del Maíz Celeste. ¿Ya lo entiende? Este es el Maíz Celeste, pero antes, el Maíz Celeste antes de llamarse Maíz Celeste, se le llamó a Amazon, porque fue agotado en 1861 en Nueva Escocia, fue de pabellón británico primero, antes de ser el pabellón
estadounidense. Esta es la hoja de registro del Amazon, entonces. Pues el número de registro es 37.671, que yo he buscado en la lotería pero no lo he encontrado. Esta es la lista de la tripulación del Mary Celeste. Bueno, está el capitán Benjamin, el primer oficial, Andrew Gilling, que era danés, luego Edward Head, que era cocinero. Luego había 4 alemanes, en Alemania. Este, digamos, es el itinerario de las dos naves, la de arriba es la del Deirase, la línea de arriba es la que hace el Deirase, y la de abajo es la que hace el Mary Celeste. Y allí el punto de encuentro, a ver de Santa María, un detalle, de la isla de Santa María, ¿no? Esta es una reproducción de una carta que escribe el capitán Benjamin a su madre el 3 de noviembre, unos días antes de salir del puerto de Nueva York. Esto es una lista actual de la bahía de San Lorenzo, la isla de Santa María, que está al este de la isla. Y esta es también la misma bahía de San Lorenzo, es un detalle, esto es un islote que le llaman el islote del Romeiro o el islote de San Lorenzo. Este es el recorte que os comentaba del Europa Azul. Ahí lo que, bueno, es un textito muy sencillito y sacado de internet. Esta es una espada que se encontró, que era del capitán de Benjamin, que era una reliquia que tenía en el barco guardada. Y también estaba enmohecida, y también este hombre la hizo, el Sol y Flug, este también lo empeñaba en que había habido una matanza allí, pero también no tenía mancha de sangre ni nada. Esto es un armonio que llevaba la esposa del capitán, que lo tocaba, que tenía una voz exquisita, y esto es la portada de un libro. Este es el libro del que os hablaba, este libro más documentado, Charles Sedley Fay, era amigo de la familia, y en 1942 pues escribió ahí se recuerdan todos los documentos de las declaraciones. Este otro, pero este libro sí es nuevo, es del año 2000 por ahí, 2000 y algo. Y este hombre, el Brian que escribe el libro, también participó en la expedición esta a Haití para encontrar los restos del Celeste en sumergido, ¿no? Esta otra portada, bueno. Estos son algunos de los documentos que un directorio de la ciudad de Universo es la ciudad a la que traslada la familia Brick después de la historia del Mary Celeste. La mayoría de la familia se traslada a New Bedford, que era un puerto bañero muy importante. En el siglo XIX fue el puerto bañero más importante de los Estados Unidos. Allí vivió Herman Melville, el autor de Moby Dick. Y estos son documentos, estos censos de población, donde ahí están registrados la familia, uno de los personajes. Bueno, pero yo me iba a preparar más, pero no tenía tiempo de poner los comentarios al lado porque hay que encontrarlos, ¿no? Son censos de varios años, de 1880, de 1900, de 1910, bueno, de 1900. Esto es una entrada de uno de los alemanes de estos que venían, que eran tripulantes del Mary Celeste, que llegaron a Nueva York en un buque. Eran inmigrantes que llegaban a Nueva York en buque. Y esto es una partida de nacimiento de un personaje de las Azores, que es Antonio Jonás de Mora, el que he mencionado, ¿no? Y bueno, que es protagonista, digamos, de la novela también. Y estos son algunos de estos de prensa de la época, de 1901, en los que hay menciones al Mary Celeste, porque de cuando en cuando pues salía alguno que se le ocurría una teoría y bueno, pues se publicaba, ¿no? Estaban por ahí, bueno, que localizando está por ahí perdido la mención, ¿no? Pero a mí me ha costado trabajo buscarlo, ¿sabes? Y creo que aquí termina, ¿no? Y esta es también otro de estos censos de población de Richard del primer oficial, y aquí termina ya, aquí termina. Ya me queda poco, ¿no? Sí. Estoy cansando ya. Vaya
delante, que esta obra que os presento